Buenos días, República Redondita y Azul. Buenos días, planetilla Tierra. Estamos en Radio Jabato, esta radio libre y comunitaria, y en el programa de Cosas de los Nadie, donde invitamos a la gente que creemos que es interesante y que tiene cosas que decir, y sobre todo que es activista. Y si además es joven, pues es un plus. Y hoy de verdad que me siento muy contento, no sé si es la palabra, pero muy en familia, porque creo que gran parte de los pocos sitios del mundo donde he vivido más tiempo han sido los campamentos saharauis. Y hoy traemos a un compañero, amigo y activista. Hoy está por aquí Taleb Ali Salem, nació en los campamentos refugiados saharauis en el 92. La causa saharaui le marcó por completo su vida y se ha formado en cooperación y ayuda al desarrollo. Actualmente es una de las voces más reconocidas del movimiento saharaui. Realiza una extensa actividad como conferenciante y comentarista en medios de comunicación de todo el mundo. En el año 2023 fue invitado a las Naciones Unidas para participar en una sesión sobre descolonización. Yo, de verdad, intervención que os invito a que la busquéis porque es una intervención genial. Es decir, creo que se le ocurriría mucho para decir tantas cosas en tan poco tiempo y es alucinante. Su dedicación y conocimiento como la causa saharaui la ha convertido en un reputado analista en temas de Sáhara Occidental, África y Oriente Medio. Ha tenido varios premios, entre ellos en el año 22 y 23 de internacionalización de la causa saharaui por la Unión de Periodistas, Escritores e Intelectuales Saharaui. Además, no sé por qué, pero le ha dado tiempo a escribir un libro sobre el Sáhara, que es un libro precioso, Un viaje a la libertad, que fue en el año 23. Bueno, siendo tan joven, no sé cómo te ha dado tanto tiempo. Taleb, buenos días. Salam aleikum. Buenos días. Salam aleikum. Muchas gracias por tenerme. Gracias. Sabalher, de verdad que es un gusto. Pues Taleb, no sé muy bien por dónde empezar, porque sé que ya tienes una edad, pero para mí sigue siendo un joven que nació en el año 92. Yo sé que mucha gente, la causa saharaui ha llegado a enquistarse, porque estamos hablando de ¿cuántos años de lucha? De 50 años aproximadamente. De 50 años estamos hablando. Sí. Hay gente ya que ya no ha podido más, pero a ti te veo cada día más luchador, más puesto. Una de las cosas, de verdad, ya nos conocíamos hace tiempo, pero cuando lo de Naciones Unidas, ¿cómo fue? Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias, Antolina, encantado de estar en tu programa y gracias por darnos espacio y voz. Y bueno, respecto a por qué joven o por qué me dedico al activismo y demás, yo siempre he defendido que no se trata de una elección. Cuando naces bajo la opresión, cuando naces bajo la ocupación, cuando naces como refugiado, cuando naces como víctima del imperialismo y del colonialismo, yo creo que estás completamente condicionado a ser parte, ¿no? Y a ser incluso hasta cierto punto voz de esa lucha antiimperialista, anticolonial y esa lucha por la libertad, independencia y de la soberanía, ¿no? Yo soy saharaui, nací en los campamentos de refugiados saharauis con parte de mi familia, los campamentos de refugiados en Argelia, la otra parte en el Sáhara Occidental ocupado por Marruecos. Y es verdad que cuando eres niño no eres consciente del drama que estás viviendo, pero con los años, conforme vas creciendo, pues vas entendiendo un poco el contexto en el que vives y entiendes que vives como refugiado y que eres víctima directo de una ocupación colonialista, imperialista, ilegal, y eso te convierte, como digo, en un activista nato, no como una elección, sino, como digo, como una obligación en defensa
de la justa causa de tu pueblo. Yo creo que eso ha sido lo que ha marcado y condicionado para siempre quizás mi vida para coger un poco esta línea de activismo y lucha por la causa de mi pueblo, ¿no? Y luego, bueno, respondiendo de forma directa a tu pregunta, ¿por qué lo de las Naciones Unidas? Bueno, yo creo que hemos encontrado, ¿no? Los saharauis, hablabas de esa lucha de 50 años, de casi que es un tema para mucha gente olvidado, muchos de ellos incluso lo consideran casi una causa perdida, pero bueno, para nosotros es la continuación de una lucha que tiene que permanecer en el tiempo hasta que llegue el momento y el lugar donde el pueblo saharaui materialice el éxito de su revolución y la independencia total de sus territorios, la libertad del Sahara Occidental. Y yo considero que solo soy un grano de arena en un gran desierto, una piececita pequeña en un gran puzzle, ¿no? Que empuja un poco hacia la lucha por un Sahara libre, ¿no? Entonces hemos encontrado quizás en las redes sociales, ante el bloqueo mediático y ante el silencio de los medios de comunicación, en las redes sociales hemos encontrado un aliado para alzar la voz del pueblo saharaui. Quizás eso haya sido lo que haya llamado la atención para que yo sea invitado a las Naciones Unidas y dar una palabra. Aquí también tengo que abrir un paréntesis para decir que mi creencia en las Naciones Unidas como un organismo internacional que realmente pueda cumplir el objetivo del pueblo saharaui de la descolonización es completamente nulo. Los saharauis estamos completamente decepcionados con las Naciones Unidas. Ahora hablaremos de la ONU y de la misión que están teniendo, ¿no? desde el 92. Sí. Perdona que te haya cortado. Sí, bueno, lo que estaba diciendo es que, bueno, para mí era importante estar en las Naciones Unidas un poco también para decir que lamentablemente más que las Naciones Unidas se han convertido en una herramienta más en manos del poder imperialista para de algún modo apadrinar y para de algún modo estar como un poco protectores, ¿no?, de la ocupación y de la injusticia, no solo en el Sáhara Occidental, sino que esto lo hemos visto en Oriente Medio, lo hemos visto en África, incluso en Latinoamérica, en el sureste asiático, como las misiones de las Naciones Unidas lamentablemente son completamente ineficaces para defender a los pueblos, ¿no? Sí, la MINURSO, que es como se llama así, las naciones, los militares de la acción que tienen, empezaron están desde el 92, desde los acuerdos de paz, que están cubriendo ese muro maldito que corta el Sáhara por la mitad, y la verdad que es que nunca han actuado y si han actuado en contra de los saharauis. Es decir, en los campamentos, en la zona ocupada, la MINURSO no ha habido y sigue habiendo compañeros, torturas, desaparecidos, muertos. ¿Cómo están? Sabemos cómo siguen. Bueno, echaron hace poco a gente que, algunos hemos intentado entrar, no nos han dejado tampoco. Es una parte, además, donde no llega mucha información. ¿Cómo están las familias? Me parece una pregunta muy interesante porque la MINURSO, que has mencionado, que es la misión de las Naciones Unidas en el Sáhara Occidental, es la única misión de las Naciones Unidas en todo el mundo que no se le permite vigilar la violación de derechos humanos. Esto se ha hecho. Es que no pasa. Es decir, a ver, la ONU sabemos que es una mierda. Es decir, porque lo hemos visto y sobre todo los que hemos estado en zonas de guerra, nos pedían ellos que por favor hiciéramos cosas que a ellos no dejaban hacer, ¿no? Pero es que lo que está haciendo en el Sáhara es casi criminal. Sí. Exactamente. De hecho, como te decía, la misión de las Naciones Unidas en el Sáhara Occidental, conocida como la MINURSO, es la única misión en el mundo que no permite la vigilancia de derechos humanos. Y esto es una clara evidencia de que, ellos no quieren estar como misión de las Naciones Unidas y supuestamente como ese organismo que está para vigilar un poco el cumplimiento de la legalidad internacional, pero a la vez tampoco quieren ser muy molestos para Marruecos, y el hecho de que la misión de las Naciones Unidas en el Sáhara Occidental, la MINURSO, sea la única misión de las Naciones Unidas en el mundo que no vigile los derechos humanos, yo creo que ya en sí es una prueba clara de la gran
violación que sufren y represión que sufren los saharauis en los territorios ocupados. Me ha preguntado por su situación, la situación de los saharauis en los campamentos, en los territorios ocupados es la situación de que primero se han convertido en una minoría en su propia tierra, ya que Marruecos ha ido inyectando a colonos, generando un cambio demográfico intencionado, inyectando colonos a lo largo de los años, y donde los saharauis se han convertido en una minoría completamente apartada, que sufre racismo, que sufre la represión y que por supuesto no tiene derecho a acceso a la sanidad, ni a la educación, ni al trabajo y demás. Y por otro lado también es un territorio completamente cerrado a observadores internacionales, a políticos, a periodistas, a activistas o cualquiera que quiera acercarse a los territorios ocupados del Sahara Occidental, que como has mencionado, en el último mes hemos visto cómo han sido expulsados más de 15 activistas, periodistas y visitantes occidentales que solo pretendían ver en qué situación viven los saharauis, ¿no? Hay personas que directamente no nos dan visado, es decir, en las cuales me encuentro yo, normal porque he vivido muchos años en los campamentos y ellos lo saben. Una de las cosas que han cambiado, bueno, los campamentos, que han tenido una santa paciencia, ese pueblo saharaui que vive en Tinduf, que el Tinduf, para quien no lo sepa, es una de las dentro del Sahara, y la Hamada es una de las zonas más duras que tiene el Sahara, y ahí es donde están los 5 campamentos, bueno, más o menos, porque unos van creciendo, otros van decreciendo y demás, y han ido cambiando a lo largo del tiempo, pero las condiciones, aunque bueno, ha llegado la luz eléctrica en algunos y demás, pero las condiciones son pésimas, y la ayuda humanitaria que llega a través de ECO, de la Unión Europea, o a través de Naciones Unidas, y sobre todo alimentarios, son pésimas. Es decir, los niños y niñas sufren de una desnutrición, es decir, que se nota en la falta de muchos alimentos. Una de las cosas que quería también, porque habéis aguantado muchísimo, es decir, diciendo, bueno, llegará un momento, pero las relaciones con España, que supuestamente España es el país que tenía que estar ahí en medio, porque según la ONU todavía España es ahí el que tiene que poner un poco de orden. La verdad es que ha sido un poco esquizofrénica, porque la población española es pro-saharaui, totalmente. Pero los partidos políticos mayoritarios son pro-marroquíes de la hostia. Es decir, ¿cómo lo habéis sufrido? ¿Cómo lo veis? Bueno, yo creo que, bueno, has mencionado los campamentos de refugiados saharauis, y para nosotros son un símbolo de esa resistencia y de esa espera constante, ¿no? Yo tengo gran parte de mi familia, yo nací en esos campamentos de refugiados, tengo gran parte de mi familia en los campamentos de refugiados. Es verdad que se mantiene el tiempo. ¿Qué wilaya eres? Del Ayun, mi familia está en el Ayun. Yo sé que tú has estado mucho tiempo en los campamentos de refugiados hace años, pero bueno, sí que es verdad que bueno, los campamentos ahí siguen, se han ido acomodando, ¿no? Como dice una amiga mía de los campamentos, siempre pone un ejemplo que me parece muy bueno. Dice que cuando coges un grupo de hormigas y lo metes en el fondo de una botella con un poquito de arena, lo primero que van a hacer las hormigas durante mucho tiempo es subir, intentar salir de la botella todo el rato, pero va a llegar un momento en el que las hormigas se convenzan de que no pueden salir de ahí, entonces van a empezar a hacer su propia casa y a hacer su propia organización dentro de esa arena al fondo de la botella, ¿no? Yo creo que pasa un poco lo mismo con los campamentos de refugiados saharauis. Es gente que llegó, como dice mi madre, cuando llegaron los campamentos en 1975, huyendo, pensaban que no pasaría de un mes o una semana o dos y estarían de vuelta
en su territorio y en sus casas en el Sáhara, pero lamentablemente ahí llevan más de 50 años. Pero por otro lado, yo creo que también las revoluciones desde Latinoamérica, pasando por África o el sureste asiático, son revoluciones que han durado 100 años, 130 en el caso de Argelia, 200 años en el caso de algún país latinoamericano de lucha y resistencia, y el pueblo saharaui es muy consciente de que se trata de un proyecto, ¿no?, de resistencia y de lucha continua de generaciones, y ahí están los campamentos de refugiados como ese símbolo de resistencia y de continuidad, ¿no? Y por otro lado, respecto al gobierno español, me parece muy bien el hecho de que hayas señalado que España sigue siendo el principal responsable de la descolonización del Sáhara Occidental. Yo siempre, en mis intervenciones en los medios de comunicación, recalco que lo que le pedimos los saharauis a España no es solidaridad con una causa ajena, ni un poco de ayuda humanitaria, ni un poco de alimentos. Que cumpla. Exactamente, que cumpla con una responsabilidad legal dictada por las Naciones Unidas, que sigue considerando a España como potencia colonial del Sáhara Occidental, ya que nunca se llegó a realizar una descolonización organizada, ¿no? España, además, los partidos, muchos, porque cuando estás allí viviendo en Tinduf, bueno, yo he estado viviendo, normalmente los cooperantes viven en Rabuni, pero bueno, yo vivía en Auxerre con mi familia. Y verías que cuando vienen los padres, es decir, los niños que vienen a España en verano, en vacaciones en paz, para que no pasen esos veranos terribles que yo he pasado allí, eso es abrasador. Esas familias españolas, cuando van de visita, muchas de ellas son del Partido Socialista Obrero Español. Yo muchas veces los decía, pero ¿y vosotros qué hacéis con un partido que es tan pro-marroquí, que siempre el primer viaje que hacen los jefes, los primeros ministros españoles, presidentes del gobierno, es a Marruecos? Es decir, cuando llegan a ser presidente del gobierno. Yo creo que es una traición que hizo España, pero que hay partidos políticos que han traicionado, que siguen traicionando, como puede ser el PP o puede ser el PSOE, ¿no? Exactamente. Yo, de hecho, pues bueno, llevo muchos años viviendo aquí, ¿no? Y para mí ha supuesto un choque que partidos que se hacen llamar de izquierdas, ¿no?, como el Partido Socialista, y que abandera este internacionalismo, y que incluso llegó a llevar en su programa electoral la defensa del derecho de los pueblos, la defensa de derechos humanos, la defensa de la autodeterminación. Ver que las mayores traiciones las sufrimos durante, lamentablemente, sus gobiernos, ¿no? Y esto ya lo vivimos con Felipe González, que fue los campamentos. Es que estuvo en los campamentos. Es decir, sí, estuvo en los campamentos. Poco después dio un discurso muy famoso, donde dijo una famosa frase que está en la memoria de casi todos los saharauis, que es: tanto yo como mi partido estaremos con vosotros hasta la victoria final. Esto lo dijo Felipe González en los campamentos de refugiados, y luego más tarde nos sorprendió que cuando llegó a la presidencia del gobierno en España, su primera visita internacional fue al rey de Marruecos, Hassan II, a quien comenzó a apoyar militar, económica y políticamente para exactamente eso, para bombardear a los saharauis, para ocupar a los saharauis, para saquear los recursos de los saharauis y para maltratar a los saharauis. Y esta tradición continúa más tarde con Zapatero, que también vendió regalo armas a Marruecos, y continuó con, lamentablemente, también el gobierno de Pedro Sánchez, ¿no?, con ese reconocimiento de la supuesta autonomía de Marruecos sobre el Sáhara en el año 2022. Bueno, lo último que se ha sacado de la manga es indignante. Yo no sé ya ni si es ilegal ese planteamiento, pero que suele hacer. Para la gente que no le suene demasiado, sobre todo para los jóvenes, les voy a contar un poco de algunas de las familias que, bueno, salieron de la zona porque salieron de la zona de guerra. Argelia les dejó una zona de Tinduf, donde es una base, solamente una base militar, ahora ya es una ciudad, y dejaron ahí hacer los campamentos.
recuerdo de algunas viejecitas, de las primeras veces que yo fui, que estoy hablando de cuando estábamos en guerra, todavía en los 80, y alguna abuela me decía que como ella pensaba que cuando llegaron para allá iban a estar tan poco tiempo que no hacían ni jaimas, que con las mezclas, con la tela de la ropa típica de la mujer, hacían las jaimas porque creían que iban a ser de una cuestión de semanas. Y estamos hablando de 50 años. 50 años dan para mucha desesperación. Exacto, yo es lo que te mencioné antes, ¿no? Que incluso mi madre también, que sigue conservando la llave de su casa en el Ayun, en el Sáhara Occidental, en la capital del Sáhara Occidental ocupado, cuando ellos salieron no quisieron llevarse absolutamente nada de sus pertenencias personales. Ellos pensaban que el mundo no podía permitir una justicia así. Como de la noche a la mañana esto pasaba de ser español, de que se hablase de que la ONU iba a estar un poco sobreguardando, ¿no?, el derecho de autodeterminación, que pronto se iba a proclamar la independencia de la colonización española, y de repente que esto sea ocupado por Marruecos y Mauritania de una forma militar era inconcebible para ellos. Y ellos decían, bueno, el mundo es que no puede permitir esto, en 2 días, en 2 semanas esto estará solucionado y estaremos de vuelta a casa, ¿no? Pero fíjate, ya van 50 años, es la tercera generación que nació en los campamentos de refugiados, mis sobrinos también nacieron allí, y lamentablemente pues eso es una cuestión que sigue ahí estancada en el tiempo, ¿no? Ha habido fechas, yo recuerdo en el 92, yo estaba en Cuba entonces, recuerdo que, bueno, ibais a tener ya un país, un estado, y no teníais monedas, y bueno, gracias a una ayuda que llegó de España y de parte de Marruecos, dado que vuestra moneda oficial es la peseta, es decir, aunque no es la que se maneja porque no existe, acuñamos en Cuba unas cuantas meses, de 1 peseta, de 2 y de 5. Yo tengo todavía muchas guardadas, porque ibais a tener ya un país, un estado, ¿no? Eso es, en el 1991, después de 16 años de guerra contra Marruecos, pues la Unión Africana y la ONU presentaron un plan, que es un referéndum, porque bueno, la guerra era una guerra que los saharauis habían mantenido con mucha valentía. Con mucha valentía, una guerra que estabais ganando. Estábamos completamente, ganando y enfrentando no solo a Marruecos, sino enfrentando a Marruecos apoyado por Estados Unidos y por las fuerzas imperialistas como Francia, por ejemplo, militar y económicamente, ¿no? Una de las cosas que hay que decir, yo, bueno, cuando me metí una de las veces de jovencito, tenía 16 años, a mí quien me saca de la zona de Marruecos no fue el ejército marroquí. Me sacó 3 americanos que eran de la Westinghouse, que aparte de hacer lavadoras hacen antiaéreos, y eran los que estaban poniendo los antiaéreos en la zona del muro, que iban ya el muro creciendo, porque no fue un muro de una sola vez, empezó uno, luego empezó a hacerse el segundo más grande, hasta que al final, ¿no? Hay que recordar que todo eso era dinero americano, con dinero francés, es decir, que ahí el armamento estamos hablando de países que claramente han estado apoyando a Marruecos. Totalmente, de hecho yo, pues bueno, como te comentaba, en el 92, y viendo que Marruecos no podía ganar esta guerra, Marruecos llegó a aceptar el plan presentado por la Unión Africana y por las Naciones Unidas de hacer un referéndum donde los saharauis puedan elegir si quieren ser parte de Marruecos o quieren ser un estado independiente, y Marruecos firmó este plan y bueno, se empezó a hablar ya, porque era obvio que los saharauis en una mayoría aplastante iban a elegir la independencia. Se empezó a hablar de su futuro estado saharaui, se empezó a hablar de, como mencionaste antes, de la moneda que iba a tener, la forma de estado que iba a tener, el gobierno que iba a tener. Se habló incluso de la desintegración del Frente Polisario como movimiento de liberación y la fundación de distintos partidos políticos después de proclamarse la total independencia del Sáhara, reconocida por la ONU y por los organismos internacionales, pero lamentablemente en el último momento, pues eso, Marruecos bloqueó ese plan de
de referéndum, porque sabía que este referéndum significaba la total independencia del Sáhara Occidental, y bueno, seguimos arrastrando esa espera, ¿no?, de referéndum hasta el día de hoy. Por eso también vuelvo a lo que decía al inicio, ¿no?, del compromiso de las Naciones Unidas a realizar este referéndum, que dijo en el 91 que duraría 9 meses de preparación para realizar el referéndum, y ya llevamos más de 30 años, ¿no? Un poco también demuestra la ineficacia de las Naciones Unidas, que no tienen ningún interés, ¿no?, en presionar de forma real para hacer cumplir los compromisos. Yo algunas veces, cuando, bueno, me he cruzado con parte de la MINURSO y han pasado por ahí, pues, cascos azules de varios países, de China, de Honduras, bueno, de muchos. Y he hablado algunas veces con ellos, y algunos, bueno, están ahí por el dinero que les dan, que le pagan y poco más, pero algunos sí, que piensan que pensaron, sobre todo algún chino y demás, que la causa saharaui era una causa digna, se sentían frustrados también, ¿no? No solamente con la ONU, sino de sus compañeros, de cómo vivían esa forma en una parte del muro o en la otra, cómo pasaban y hacían, cómo no doblaban la cara para no ver cómo se rompían los derechos humanos dentro de la zona. A mí me llegan, bueno, llegan a todos imágenes de la policía cargando contra la gente en la calle, y la ponemos y la multiplicamos por internet y demás, pero es que es un cotidiano. Es decir, ahí es un cotidiano, las palizas, la desaparición, las torturas, y no sé, no hay un cambio. Quizás con la prensa, no sé si tú lo ves, que la prensa haga algo. Sí, sin duda alguna, la violación de derechos humanos es continua. Hay cientos de saharauis. Solo actualmente tenemos más de 40 presos políticos que simplemente por defender sus ideas, ¿no?, por rechazar la ocupación marroquí en las zonas ocupadas del Sáhara Occidental, han sido condenados, la mayoría de ellos, a cadena perpetua, 30 años, 25 años de cárcel, sin olvidar los que en los años 80, 90 fueron directamente asesinados, torturados o enterrados en pueblos bajo tierra. Pero sí que es verdad que esto no se sabe mucho, es un tema completamente vetado, es casi un tabú, por exactamente lo que acabas de mencionar, ¿no?, el bloqueo mediático que sufre la cuestión del Sáhara Occidental, ¿no? Pero ya te digo, en las redes sociales y en estos medios como el que tiene usted, medios libres, también hemos encontrado una alternativa, ¿no?, para alzar nuestra voz y, bueno, para denunciar todo lo que está pasando. Y para ir acabando ya, me encantaría, pues eso, darte las gracias no solo por tu apoyo a la causa saharaui, por el tiempo que has pasado junto al pueblo saharaui en los campamentos de refugiados, sino también por permitir y por abrir un espacio como este, donde se nos permita, y me lo dijiste antes en una conversación en privado, antes de comenzar el programa, que no hay ningún tipo de veto y que me podía sentir completamente libre para hablar de todo lo que quiera. Así que nada, muy agradecido a ti y a personas como tú por esto. Muchas gracias. Ahora quería, ya para terminar un poco, que nos hablaras de la situación actual, porque en el 2020 ya empezaron a tensarse con el tema del muro, y ahora mismo estamos en una guerra de baja intensidad, no sé cómo denominarla. Sí, efectivamente. Bueno, ya para ir terminando, porque tengo un compromiso ahora también que tengo que atender, respondiendo de forma directa a tu pregunta, después de haberse prometido por parte de las Naciones Unidas en el 91 este referéndum en 9 meses y ver cómo Marruecos lo fue bloqueando, y viendo sobre todo como la Unión Europea, como España, como Francia, Alemania, Bélgica, Estados Unidos, Canadá y otras naciones seguían explotando los recursos naturales del pueblo saharaui. El pueblo saharaui aguantó, buscó 1000 formas pacíficas de demostrar y demostrarle al mundo
que lo único que quiere es su derecho de una forma pacífica. Aguantamos, que nos prometió un referéndum en el 91 en 9 meses, y aguantamos 30 años y solo recibíamos eso, más ocupación por parte de Marruecos, más represión, más asesinatos, más violación. Y por parte de las potencias supuestamente democráticas que defendían los derechos humanos, lo que recibíamos era más saqueo de nuestros recursos naturales. Así que en el 2020, después de una intervención de las fuerzas de ocupación marroquíes contra unos manifestantes saharauis al lado del muro, ¿no?, que fue una intervención brutal, el Frente Polisario decidió, pues eso, que era momento de regresar a la lucha armada. Es una guerra que se inició en el 2020, que también lamentablemente en los medios de comunicación no se habla de ella. Actualmente hay más de 300 saharauis asesinados por drones israelíes y que ha comprado Marruecos. Sí. Pero es una guerra completamente silenciada. Como bien mencionaste, es una guerra de baja intensidad, donde las fuerzas saharauis del Frente Polisario bombardean el muro, donde Marruecos responde con esos bombardeos tanto a militares como a civiles. Es una guerra de baja intensidad, pero sí que es verdad que también autoridades del Frente Polisario y autoridades del gobierno saharaui han declarado que una escalada militar relevante es una parada obligatoria. Así que creo que en los próximos meses, quizás años, veamos una escalada militar en el Sahara Occidental que llame la atención, ¿no? Yo creo que es la única solución ya. Después de haber llamado a todas las puertas, creo que es la única solución bastante. Pues Taleb, Shukran, muchísimas gracias de verdad por estar aquí, por tu lucha, y cuenta siempre con este programa para cuando lo que queráis, porque somos familia y la familia hay que atenderla. Pues muchísimas gracias, Antolín. Es un placer estar contigo. También sé que eres una personalidad relevante, ¿no? Eres una casi inspiración para mucha gente joven, ¿no? Yo recuerdo haber visto una imagen tuya cuando estalló la guerra, ¿no?, con un cartel condenando la traición del PSOE con la bandera del Sahara Occidental y un traje militar antiimperialista, anticolonialista. Y bueno, darte las gracias por este programa y también por todo ese historial que has tenido, que sin duda es una inspiración para muchos jóvenes, ¿no? Shukran. Y cunde la fobia, mami, que yo no soy mala, que aquí los malos son ellos. Tú sabes que no me callo, me miran la cara y se tiran al cuello. Mami, que voy para Mani, que a lo mejor ya no vuelvo, porque ahora soy terrorista. Si estoy sentadita gritando en el suelo, mami, que nadie recuerda la guerra de mis abuelos, y obrero que se levanta lo lleva